Capítulo 3. Noche en el campamento. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer?, murmuró Zenos mientras contemplaba vaciamente el paisaje que pasaba, llevándose una mano a la frente. Nubes largas y delgadas flotaban por el cielo azul. Abajo, su carruaje avanzaba veloz por el camino, con tierra estéril extendiéndose a ambos lados. La capital ya había quedado muy atrás y se acercaban a la región fronteriza. La voz del espectro salió del bolso que descansaba sobre el regazo de Zenos. No te preocupes por Lily. Los semihumanos cuidarán de ella. Es una joven inteligente y sentirá que debe haber una razón para tu ausencia. Supongo. De hecho, es totalmente posible que ella anticipara que la chica Kumil se resistiría y que terminaría siguiéndola en esta misión. Sospecho que por eso te dio la bolsa con mi brazalete justo antes de tu partida. Bueno, era posible, supuso. A veces Lily podía ser asombrosamente perspicaz. Aún así, apenas acabamos de abrir la escuela. Lily y Sonde están allí. La Academia St. Carmilla estará bien. Tu presencia en las lecciones es poco más que un extra. No tenías que decir eso. Doctor, ¿con quién habla?, preguntó Roa, sentada a su derecha. Yo... Con nadie. Solo pensaba en voz alta, respondió Zenos, dirigiéndole a la chica una mirada cansada. En contraste, Roa parecía incapaz de contener su entusiasmo. Tiene sentido. Usted también está emocionado por la aventura, ¿verdad? Haré todo lo posible para que el santo de la espada me note. Claro. Ahora que lo pensaba, Zenos recordó que Lily y Sophia le habían pedido cuidar de Roa. Su nivel de entusiasmo no podía estar más bajo, pero no tenía otra opción que seguir con ello por ahora. La región de Sagras era un terreno escarpado y montañoso, lo que dificultaba el viaje en carruaje. Los organizadores habían dispuesto caballos especialmente entrenados que podían llevarlos mucho más rápido que los que tiraban de simples carretas. Los asientos eran increíblemente cómodos, claramente hechos de materiales lujosos. Además de los carruajes que transportaban aventureros, también había vagones para provisiones como comida y agua. El patrocinio de la casa Beiclat, una de las 7 grandes casas nobles, era evidente. Disculpen, dijo otro ocupante, sentado a la izquierda de Zenos y Roa. Mi nombre es José Edward. ¿Ustedes dos son un grupo? El chico apoyó el codo en el marco de la ventana mientras hablaba. Era pequeño y de aspecto algo inocente, con cabello naranja cortado en lo que casi parecía una melena corta. Con lo lindo que se veía, fácilmente podría confundirse con una chica si no hablara, aunque había un sutil aire pícaro en él. Su único equipo visible era una túnica de viajero, y no daba la impresión de ser un aventurero experimentado. Quizá formaba parte del equipo de apoyo de la misión. Supongo que somos algo así como un grupo. Me llamo Zenos. Ella es Roa, dijo Zenos vagamente con un asentimiento, sin querer molestarse en dar una explicación larga. No llevan mucho. ¿Y la chica, es Kumil? ¡Qué formación tan inusual! Sí. Zenos también llevaba un no muerto supremo en su bolso, pero no iba a mencionar eso. He oído que esta misión implica bastante peligro. ¿Están seguros de que pueden con ello? ¿O es que simplemente confían demasiado en sí mismos?, preguntó el chico con intención. Bueno, en realidad ni siquiera planeaba venir. Me arrastraron a esto. Ah, vamos, doctor. Está aquí por mí, ¿verdad?, dijo Roa. Sabes que esto es tu culpa, ¿no? Murmuró José. No lo entiendo. ¿Por qué alguien como usted recibiría una convocatoria especial? Así que el alboroto durante la partida no había pasado desapercibido. Bueno, fue más bien un error. En realidad, no quería una convocatoria, así que... ¿Un error? Bueno, lo que sea. Yo mismo terminé aquí por casualidad. José dejó escapar un bufido resignado. A diferencia de los otros aventureros, el chico no irradiaba entusiasmo ni intensidad. De hecho, parecía bastante desmotivado. Al menos eso evitaba que la atmósfera resultara sofocante, supuso Zenos. Pero aún así, ahora que estaba en esta situación, quería terminar la misión lo antes posible y llevar a Roa de regreso a casa. Y para eso necesitaba información.
Con resignación, se nos preguntó, el mensaje mencionaba algo sobre un aumento de bestias mágicas, pero, ¿qué se supone que debemos hacer exactamente? ¿Ni siquiera sabe qué va esto? ¿Es que confía demasiado en sí mismo, o simplemente es tonto? Ni lo uno ni lo otro. Ya te dije, no planeaba venir. El chico asintió comprensivamente, enderezándose un poco. Por lo visto, en los últimos años los desastres causados por bestias mágicas y monstruos en general han ido aumentando en todo el país. Esta tendencia ha sido particularmente marcada en Sagras, y nuestro objetivo es investigar la causa. ¿La causa? Entonces piensan que... Sí. Lo piensan, interrumpió José con un asentimiento sombrío. Roa, mirando entre ambos, intervino. ¿Qué? ¿Qué piensan? Bueno, las bestias mágicas y los monstruos pueden influirse entre sí, explicó Zenos. Si hay una bestia mágica poderosa cerca, su presencia puede atraer a otras bestias mágicas al área. Como había ocurrido cuando la presencia de Carmilla trajo a un gran número de no muertos al Instituto Real de Sanación. Entonces, el aumento de bestias mágicas podría deberse a varios factores, como cambios climáticos o disponibilidad de alimento, pero lo más probable es que alguna bestia poderosa esté detrás de ello, concluyó Zenos. En otras palabras, dijo José, nuestra misión es encontrar y eliminar a la bestia mágica en la raíz del problema. Si en verdad había una bestia mágica merodeando por la zona que causara un aumento de monstruos de tal magnitud, seguramente sería extremadamente poderosa. Probablemente por eso la misión estaba restringida a aventureros de rango bronce en adelante. Recuerdo haber oído sobre una bestia poderosa que apareció en Sagras hace unos 10 años, dijo Zenos. Sí. Yo era joven en ese entonces, así que no sé mucho, pero según entiendo, el área es naturalmente propensa a acumular maná en bruto. Sagras era conocido por ser rico en varios minerales y piedras de maná. Dado que las piedras de maná eran esencialmente maná en bruto cristalizado, tenía sentido. Roa apretó el puño con emoción. Una bestia mágica poderosa, ¿eh? Perfecto para mi historial. Esta misión está hecha para mí, doctor. Al menos uno de nosotros está emocionado. ¿Qué quiere decir? Nada. Aunque Zenos estaba preocupado por el entusiasmo excesivo de Roa, el santo de la espada formaba parte de la misión. Con un aventurero de clase negra, prácticamente un superhumano, de su lado, seguramente estarían a salvo. Le dijo eso mismo a José. Eso espero, pero... dijo José, sonando algo insatisfecho. ¿Hay algún problema? Oh, no dudo de su habilidad. Es solo que, por lo que he oído, la loba plateada trabaja sola y nunca se une a grupos. Al parecer, no le gusta malgastar su energía ayudando a personas que solo la retrasarían. Así que, si terminamos en un aprieto, no sé si realmente nos ayudaría. Ah, ya veo. Zeno recordaba que Aska había dicho algo así en la clínica, la aventura se trata de responsabilidad personal. No estaba equivocada. José, aún con el codo apoyado, miró a Zenos. Entonces, ¿qué clase de aventureros son ustedes? En realidad no somos aventureros. Usted era de clase oro, ¿verdad, doctor?, preguntó Roy innecesariamente, interrumpiendo la simple explicación que se nos estaba a punto de dar. La expresión del chico cambió ligeramente. Vaya. Clase oro lo pondría en el percentil más alto de aventureros. Sería de élite. Eso es raro, porque nunca he oído hablar de un aventurero llamado Zenos. Sí, era de esperarse. Solo era un colado en un grupo de clase oro. Lo está complicando. Entonces, básicamente, ¿no es nadie? Podría decirse. José dejó escapar un pequeño suspiro y luego habló como si recordara algo. Hablando de la clase oro, ¿alguna vez oyó hablar de un grupo llamado el Fénix Dorado? Puede que sí. Una leve risa salió del bolso de Zenos, lo que lo hizo fulminarlo con la mirada. Era un grupo increíble que derrotó múltiples bestias mágicas de rango prácticamente ilesos. Estaban cerca de llegar a la clase platino, y algunos pensaban que alcanzarían la negra algún día. Pero luego, inexplicablemente, no pudieron cazar a una bestia mágica de rango B y nadie ha vuelto a saber de ellos desde entonces.
Me pregunto qué pasó. Ese sí, yo también me lo pregunto. José miró a su alrededor, luego bajó la voz de manera conspirativa. Esto es solo un rumor, pero, supuestamente, el Fénix Dorado era un grupo de 4 personas con un quinto miembro oculto. El grupo se vino abajo porque ese misterioso quinto, que era el más fuerte, los abandonó. No hay otra explicación para su repentino declive. Soltó una risita. Aunque, en serio, qué broma, ¿no? Si alguien con ese nivel existiera, entonces, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¡Guau! ¡Qué interesante! Ah, ah. ¿Qué pasa con la risa nerviosa de repente? Senos presionó su bolso para amortiguar las carcajadas que venían de dentro. De todos modos, dime, ¿tú también eres aventurero? ¿Yo? Soy. Justo cuando José empezaba a responder, un caballo relinchó de repente y el carruaje se detuvo. El aire se tensó de inmediato y pudieron oír a los otros aventureros gritando afuera. ¡Bestia! ¡Bestia mágica! Saltando del carruaje, se nos divisó una gran criatura insectoide correteando por el área arenosa que se extendía adelante. La cosa era de color ámbar y tenía pinzas afiladas, con una cola que se extendía recta hacia arriba, terminada en una punta semejante a una hoja. ¡Oh! Un escorpión rocoso, ¿eh? La bestia mágica se parecía a un escorpión gigante, de un tamaño similar al de un niño pequeño. Aunque no era particularmente ágil, era conocida por su duro exoesqueleto rocoso. Su gran durabilidad la hacía sorprendentemente difícil de derrotar para grupos inexpertos. ¡Iu! ¡Qué asco!, murmuró José, que también había bajado del carruaje. Un solo escorpión rocoso se clasificaba como bestia de rango D, pero normalmente se movían en pequeños grupos. Normalmente. Hoy, había al menos un centenar de ellos. Un escorpión cerca del frente comenzó a chasquear sus pinzas en señal de intimidación, y todo el grupo respondió uniéndose y chasqueando las suyas a coro. El aire vibró mientras la zona era rápidamente engullida por el atronador estrépito. Esto parece dar credibilidad a la idea de que ha habido un aumento en las bestias mágicas, murmuró el chico con un dedo en la barbilla. Perfecta oportunidad para un pequeño calentamiento, dijo Roa, tronándose los nudillos con entusiasmo. Obstinada, murmuró Senos con exasperación. Los otros aventureros parecían igual de emocionados que Roa, saliendo uno a uno de sus carruajes con un aire confiado. Todos eran aventureros experimentados, de rango bronce o superior. No parecían del tipo que se intimidara ante una horda de escorpiones rocosos. ¡Y ya! Gritó Roa, cargando hacia adelante antes de que alguien pudiera detenerla, liderando el ataque. Los demás aventureros, sin querer quedarse atrás, la siguieron de cerca. Gritos, rugidos y el agudo sonido del metal chocando resonaron. El polvo se levantó en el aire y, en un instante, el lugar se convirtió en un campo de batalla. ¿No vas a ir?, preguntó Senos a José. ¿Estás bromeando?, respondió el chico con una sonrisa torcida. ¿Te parezco fuerte? La verdad, no. ¿Y usted? No se unirá. Yo no trabajo menos que sea necesario. Ah. Esa sí que es una excusa. La especialidad de Senos era el apoyo, después de todo. No sentía la necesidad de involucrarse, especialmente con tantos aventureros experimentados alrededor. Observó desde la distancia, notando que algunos individuos destacaban por su habilidad. Primero, estaba Bego, el hombre que había causado un alboroto en la plaza. Saltaba hacia los escorpiones gritando, ¡ya! Estaba para el libro de récords. Con una espada de hoja curva en mano, arrasaba por el campo de batalla. Su estilo de lucha parecía autodidacta e ineficiente incluso para un aficionado, pero su pura habilidad física compensaba eso. Estaba claro que no era alguien con quien Senos quisiera involucrarse. También estaba una aventurera de cabello negro y aspecto tímido, vestida con una simple túnica de viajero. Parecía nerviosa, pero al formar sellos y recitar un canto, los escorpiones cercanos comenzaron a atacarse entre sí. ¿Una domadora de bestias?, se preguntó Senos. Era una especialización muy inusual. Otra figura destacable era un anciano corpulento que blandía una larga lanza.
Las profundas arrugas grabadas en su rostro y su descuidada barba mostraban su edad, pero sus movimientos eran más poderosos que los de cualquiera. Con un solo barrido de su lanza, mandó volando a una docena de escorpiones. Roa, que provenía de una tribu de cazadores, también se movía ágilmente de un lado a otro, acabando rápidamente con las bestias mágicas. Senos. Pensó que la ayudaría si era necesario, pero hasta ahora parecía desenvolverse bastante bien por su cuenta. Espera, ¿dónde está la loba plateada?, preguntó Senos. Oh. Ahora que lo mencionas. José miró alrededor, escudriñando la zona. La loba plateada debería haber estado en el carruaje delantero, pero su figura no se veía por ningún lado en el campo de batalla. Debe estar dormida. No lo dudaría. Estoy bromeando. No hay manera de que realmente estuviera dormida, dijo José, agitando la mano con desdén. Aunque era totalmente posible. Esta era una mujer que podía caer en un sueño profundo incluso en un área repleta de peligrosas bestias mágicas. Al final, a los aventureros buscadores de emociones no les tomó ni media hora exterminar la plaga de escorpiones rocosos. José se puso las manos en la cintura y asintió levemente. Bueno, déjenlo en manos de los aventureros de élite para encargarse de eso. Sí. Con suerte, las cosas se mantendrán así de fáciles. Eres raro, ¿sabes? Aunque yo también quiero tomarlo con calma. El chico sonaba cansado y desmotivado. Senos había sido arrastrado a esta aventura casi contra su voluntad, pero se preguntaba por qué este chico se había unido a una expedición tan peligrosa. Estaba a punto de preguntar cuando Roa regresó corriendo desde el área arenosa, agitando la mano. Doctor, ¿vio eso? ¿Vio lo que puedo hacer? Yo. Roa se detuvo abruptamente. Bajó un poco la postura, frunciendo el ceño mientras sus ojos recorrían el lugar. Era como si hubiera sentido algo. Roa. Los demás aventureros ya habían empezado a regresar despreocupadamente a sus carruajes cuando la chica gritó, «¿Algo viene?». La arena estalló en el aire cuando una figura enorme emergió de golpe del suelo arenoso. Por un momento, parecía una serpiente, pero algo no cuadraba. En lugar de ojos, tenía hileras de afilados dientes en forma de cuchilla que bordeaban una enorme boca abierta. Su cuerpo resbaladizo y carnoso se balanceaba lentamente de un lado a otro, como evaluando a su presa. Era un gusano de arena, una lombriz ordinaria que había mutado en una bestia mágica. Pero no puede ser, murmuró uno de los aventureros. Este era enorme. Los gusanos de arena comunes solían tener el tamaño de un humano adulto, con un nivel de amenaza alrededor de CI. Pero este en particular, ya fuera por mutación o como resultado del fenómeno que había provocado el reciente aumento de actividad de bestias mágicas, se erguía descomunal sobre el grupo, su colosal figura cerniéndose sobre ellos con amenaza. Egub. Los escorpiones ya eran asquerosos, pero esto es todavía peor, se quejó José, con el rostro torcido de repulsión. El gusano de arena dejó escapar un rugido feroz hacia el cielo, luego giró su enorme cuerpo serpentino, arrojando por los aires a 4 aventureros de un solo golpe. Inmediatamente después, escupió una ráfaga de rocas desde su boca. Los aventureros experimentados, que habían bajado la guardia tras acabar con los escorpiones rocosos, fueron tomados por sorpresa por la repentina agresión de la criatura colosal. Gritos y salpicaduras de sangre mancharon la atmósfera relajada. ¡Guau! ¡Ac! ¡Arg! Observando la escena, Senos murmuró en voz baja. Maldición. Es difícil mantener los conjuros protectores así. La magia protectora era más débil cuanto más lejos estaba el objetivo del lanzador, y con todos dispersos de esa forma, el efecto era poco fiable. No solo eso, durante su tiempo como aventurero, no solo había tenido que preocuparse por los miembros de su grupo, con tanta gente, decidir a quién priorizar resultaba sorprendentemente complicado. Estaba a punto de ir a sanar a los heridos cuando el enorme gusano de arena levantó la cabeza como una cobra lista para atacar y se lanzó directo hacia el carruaje principal, el que llevaba la loba plateada. El conductor saltó lejos presa del pánico, dejando el carruaje a su suerte mientras el cuerpo enroscado del gusano se abalanzaba con toda su fuerza. Y entonces, ¿qué es todo este ruido?
Al fin estaba logrando descansar. De alguna manera, incluso en medio del alboroto, la voz resonó clara cuando un rostro somnoliento asomó desde dentro del carruaje. La loba plateada, de hecho, había estado durmiendo. Su brillante cabello plateado se agitó casi imperceptiblemente, y una larga y recta hendidura apareció sobre el suelo arenoso. Al siguiente instante, el cuerpo del gusano de arena se partió en dos, con la cabeza y la cola retorciéndose mientras volaban en direcciones opuestas. De nuevo, el sonido del tajo llegó después, agudo y cortante, seguido de una poderosa ráfaga que levantó la arena cercana y agitó con fuerza las cubiertas de los carruajes. Maldición, murmuró un aventurero. La loba plateada lanzó una mirada fría a los aventureros caídos. Si esta cosa puede herirlos, solo estorbarán. Vuelvan a casa de una vez. Con un bostezo, empezó a retirarse perezosamente de nuevo al carruaje. Murmuró un aventurero, confundido, lo que hizo que la santa de la espada se detuviera un momento. Los aventureros que el gusano de arena había derribado ahora se levantaban, mirándose a sí mismos con desconcierto. Se tocaron el cuerpo, maravillados. ¿Mis heridas han desaparecido? ¡Guau! Las mías también. ¿Cuándo me curé? ¿Quién demonios? La santa de la espada los observó en silencio con indiferencia, luego soltó un leve resoplido y volvió al carruaje. Una voz salió del bolso colgado sobre el hombro de Zenos. ¿Fuiste tú, Zenos? No, yo solo sané. Se interrumpió, volviéndose hacia el chico a su lado. Estaba seguro de haber oído el susurro de un conjuro, Altacura. Oye. ¿Fuiste tú? No es que quisiera, ojo, pero es mi trabajo. El chico se volvió hacia los aventureros, con expresión cansada. Deberían estar agradecidos. Luego se encogió de hombros y levantó la vista hacia Zenos. Nunca terminé de presentarme, ¿verdad? José Edward. Sanador de élite, lo creas o no. Una vez que el carruaje reanudó su marcha, José comenzó a relatar con cansancio las circunstancias que lo habían obligado a unirse a esa comitiva. El doctor Salvarte es terrible. Se volvió hacia mí y dijo, oh. Tú eres el que más tiempo libre tiene de todos los sanadores de élite, ¿no es así? Deja de quejarte y hazte útil. Y aquí me tienen, participando en esta peligrosa expedición. Su lindo rostro se torció de fastidio mientras hablaba, imitando las palabras y la expresión de Salvart con un toque de malicia. Zenos miró al chico, que todavía parecía un querubín. ¿Dijiste que eres un sanador de élite? Eres bastante joven. 16. Horrible, ¿no cree? Hay otros sanadores de élite, pero no, fueron a propósito a mandar al más joven de todos. Apostaría que ese viejo está celoso de mi talento. 16 era más o menos la misma edad que los estudiantes a los que Zenos había enseñado en la Academia de Lelucia, y probablemente no muy distinta a la de Roa. Por lo general, los plebeyos solo podían comenzar a entrenar como sanadores después de graduarse de la escuela secundaria. ¿Cómo había alcanzado este chico el rango de élite tan joven? Vengo de una larga línea de sanadores, explicó José. He estado entrenando desde pequeño. Mi talento era tal que el Instituto Real de Sanación se fijó en mí muy pronto. Fui saltando de rango en rango, y antes de darme cuenta, ya estaba atascado en la clase élite, aunque en realidad no me importa ser sanador. ¿No te importa, y aún así lo haces?, preguntó una desconcertada Roa, sentada a la derecha de Zenos. Sí. Y precisamente porque no me importa, trato de hacer mis tratamientos rápidos. Así puedo volver a mi cuarto, comer dulces y leer los libros que me gustan. Pero resultó que ser eficiente me consiguió este trabajo. José dejó escapar un suspiro desanimado. Los sanadores de élite ya eran lo bastante raros, encontrar uno que hubiera llegado a ese punto por tales razones era excepcionalmente inusual. Los sanadores de élite sí que son un grupo raro, comentó Zenos. ¿Ha conocido a otros? Sí. A Becker, un par de veces. Y su propio mentor supuestamente también había sido un sanador de élite, pero dado el asunto de la maldición, pensó que era mejor no mencionarlo. El señor Becker. Ese hombre es un poco retorcido, pero uno de los pocos sanadores de élite decentes que hay. Es decente, dice.
Entonces Zenos no podía ni imaginar cómo serían los demás. José aplaudió como si recordara algo. Espera, no, para nada es decente. Una vez lo arrestaron por intento de envenenamiento masivo, incluso. Era cierto. Aunque Zenos no podía mencionar su propia implicación en aquel incidente. Y considerando a su mentor, bueno, tal vez en realidad no existiera ningún sanador de élite decente. Pero oye, ¿cómo conoces al señor Becker?, preguntó José. Bueno, pasaron algunas cosas. Así que recibiste una citación especial por error, y ahora conoces al señor Becker, pero nunca he oído hablar de un aventurero llamado Zenos. ¿Quién eres exactamente? Un tipo que quiere hacer lo que pueda y vivir una vida tranquila. José apoyó la mejilla en su mano, mirando por la ventana con aire desinteresado. ¿Tienes algo en mente? Oh, no es nada. Solo que, cuando curé a los aventureros heridos allá atrás, me pareció que la sanación afectó un área más amplia de lo normal. Pensé que quizá había otro sanador cerca, pero no escuché ningún cántico. Tal vez calculé mal mi energía. Oh, jaja, sí, tal vez. Ja. ¿Por qué vuelves a reírte nervioso? Bueno, en fin, dijo Zenos, carraspeando y cambiando de tema. Parece que la Santa de la Espada no es la única aventurera hábil por aquí. José pareció sospechar por un momento, pero siguió el juego. Conozco a Bego, el líder de los perros calavera. Su grupo apenas es clase plata, pero han estado escalando rápidamente en los rangos. Originalmente eran prácticamente una banda de ladrones brutales y notorios. Bego era el hombre con cresta moicana que había causado un alboroto antes de la partida. Su trasfondo parecía sospechoso, aunque Zenos no estaba en posición de juzgar. Luego está Misri Ren. Es solo clase bronce y no tiene un historial destacable, pero los domadores de bestias son inusuales. Supuestamente, su grupo anterior fue aniquilado, así que quizás esté aquí intentando encontrar uno nuevo. Esa debía de ser la aventurera femenina de aspecto sencillo. Había pasado por mucho, al parecer. Lo más destacado del grupo es Kaiser Dane, el lancero de clase platino. Tiene más de 60 años, pero sus habilidades no parecen haberse oxidado en absoluto. Ah, el hombre mayor. Platino era, en la práctica, la clase más alta que un aventurero podía alcanzar, y sin duda había algo extraordinario en ese hombre. Sabes, José, sabes mucho sobre aventureros. Yo también solía ir de aventuras, pero los únicos famosos que había oído eran personas como la Santa de la Espada y la Santa. Me gusta leer y escuchar sobre las aventuras de otros. A mí siempre me obligaron a seguir un camino marcado, así que me gusta aprender sobre la estupidez y la valentía temeraria de la gente que puede hacer lo que quiera. Sus palabras llevaban un toque de veneno, pero no parecían malintencionadas. Y bueno, probablemente sea ese amor por las aventuras lo que me metió en esto. Ah. Tras una breve risa seca, la expresión de José se volvió seria. Pero lo que más me intriga es la loba plateada. ¿Por qué? Se dice que es una doncella de la espada solitaria, que rara vez se mezcla con otros. Así que me resulta extraño que se uniera a una expedición con un grupo tan grande, incluso siendo una citación de Lord Bayclad. Así que me pregunto, ¿tiene una conexión personal con Lord Bayclad, o es otra cosa? Tenía razón. A juzgar por la actitud de la Santa de la Espada cuando aparecieron los escorpiones rocosos y el gusano de arena, no tenía ninguna intención de relacionarse con nadie. Más bien parecía más molesta por la presencia de otros. Para que aún así se hubiera unido a la expedición, debía de haber una buena razón. Roa, que había estado escuchando en silencio, de repente se puso seria al oír mencionar a la Santa de la Espada. Todavía no había abandonado la idea de convertirse en aprendiz de la espadachina, lo cual empezaba a ser un dolor de cabeza. Antes de que se nos pudiera decir nada, el carruaje se detuvo bruscamente. Es hasta aquí por hoy, llegó la ronca voz del conductor desde afuera. Comenzaremos a preparar el campamento. La zona ya empezaba a oscurecerse cuando Zenos bajó de su carruaje. Bajo el titilar de la primera estrella en el cielo vespertino, se estiró para aliviar la rigidez acumulada en su cuerpo tras tantas horas de viaje. Sentir el abrazo de la naturaleza en todo el cuerpo era parte de la emoción de ser Aventu.
Espera un segundo, exclamó Senos. Roa. Antes de que Senos se diera cuenta, la chica Kumil ya no estaba a su lado, había corrido hacia la loba plateada en cuanto vio que la espadachina bajaba del carruaje delantero de la caravana. Reforzó la fuerza de sus piernas y logró alcanzarla antes de que llegara Aska. Basta, Roa, la reprendió. Déjeme, doctor, suplicó Roa, pero el sanador mantuvo un firme agarre en el cuello de la chica, que forcejeaba. Un poco más adelante, la loba plateada se volvió hacia ellos. ¿Qué hacen ustedes aquí? Espera, no me digas que tú eres en realidad Senos. Sí, lo siento, admitió el sanador, rascándose la cabeza. Sacó la citación especial de su mochila. Soy Senos. Pero en serio no pretendía unirme a la expedición. Haré lo posible por evitar que esta chica les estorbe, ¿sí? Aska permaneció en silencio un momento antes de hablar de nuevo, con su rostro inexpresivo como siempre, lo que hacía difícil leer sus pensamientos. Ya veo. Así que tú eres a quien Lord Bakela estaba buscando. Vaya coincidencia. Siempre he tenido talento para meterme en problemas, murmuró Senos. En fin, Roa, vámonos. No. Por favor hágame su aprendiz, gimoteó Roa con terquedad mientras Senos la arrastraba. En un claro rodeado de árboles, Senos recogía ramas para la fogata mientras hablaba. ¿Por qué estás tan obsesionada con la loba plateada? Es la actual santa de la espada, ¿cierto?, preguntó Roa. Ya le dije, soy la hija de la anterior santa de la espada. ¿También usted va a decir que soy una mentirosa, doctor? No, no creo que estés mintiendo, respondió Senos sin vacilar, haciendo que los ojos verdes de Roa se abrieran con sorpresa. Terminó de reunir varias ramas que parecían adecuadas y las partió. La madera fresca contenía demasiada humedad para quemarse bien, así que quería comprobar qué tan secas estaban. Quiero confiar en mis estudiantes, continuó. Y no harías todo esto si estuvieras mintiendo. Pero sabes, ya que estoy metido hasta el cuello en esto, podrías al menos contarme un poco más. Roa bajó la mirada y apretó los puños con fuerza. Nunca conocí a mi padre. Pero mi mamá me dijo que él era la santa de la espada. ¿Lo escuchaste de tu madre? Ella no mentiría sobre eso, dijo Roa, alzando la voz. La tribu Kumil vive en aldeas de montaña. Mi mamá dijo que mi padre era un aventurero, conocido como el dios del trueno. Se quedó en nuestro pueblo un tiempo, y fue entonces cuando él y mi mamá se acercaron. Pero un día, simplemente desapareció y nunca volvió. Cuando nací, ya se había ido. Realmente no sé todos los detalles. Se apoyó contra el tronco de un árbol, cruzando los brazos detrás de la espalda, y su voz se volvió más baja. Mamá me decía que volvería algún día, pero... Luego pasó aquello. Probablemente se refería a la destrucción de su aldea, como había mencionado Sopia. Ese día estaba jugando en el río, en el valle, y escuché los gritos en el viento. Cuando regresé, la aldea ya no estaba, y mi mamá tampoco. Un ataque de bestias mágicas, ¿eh? Sí. Ya no había bestias cuando regresé, pero... Roa sacó lentamente de su bolsillo una pequeña bolsa de tela. Dentro había lo que parecía un fragmento de plumaje negro azabache. Parecía bastante viejo, pero aún emitía un brillo oscuro y extraño. ¿Sabe qué bestia es esto, doctor? No, no tengo idea. Aunque Senos había encontrado muchas bestias mágicas en sus días de aventurero, nunca había visto ninguna con pelaje o plumas que coincidieran con aquello. ¿Dónde estaba ubicada tu aldea, Roa? Ahí está el problema. Yo era muy pequeña, así que no recuerdo bien. Un grupo de nómadas Kumil me encontró sola y me llevó a otra aldea. Después de eso, fui de un lugar a otro, explicó. Esta es la única pista que tengo. Miró fijamente el fragmento de la bestia, luego lo apretó con fuerza en su palma. Encontraré a esa cosa y vengaré a mi mamá y a los demás. ¿Es por eso que quisiste convertirte en aventurera? Ella asintió firmemente. Sí, y también pensé que si mi padre. Si la Santa de la Espada hubiera regresado al pueblo a tiempo, quizá todos habrían sobrevivido. Senos escuchó en silencio. La anterior Santa de la Espada, el dios del trueno, se rumoraba que había desaparecido.
Roa sintió como reconociendo aquello. Al final decidí venir a la capital para convertirme en aventurera. Fue entonces cuando descubrí que nadie sabía dónde había ido mi padre. Tras un momento de silencio, bajó la mirada y pateó una piedrita a lo lejos. Nunca lo conocí, así que no lo extraño. Ni siquiera quiero conocerlo. Pero quiero saber las cosas que vio, lo que pensaba, porque nunca volvió. Pensé que quizás si yo también pudiera convertirme en Santa de la Espada, lo entendería. Así que por eso quieres que el actual te tome como aprendiz. Las acciones de Roa eran imprudentes, pero sus motivaciones tenían sentido, pensó Zenos. La chica Kumil de repente puso las palmas en el suelo y miró a Zenos con expresión seria. Sophia y los demás siempre han dicho que si alguien puede lograr lo imposible, es usted, doctor. Así que, por favor, ayúdeme a convertirme en la aprendiz de la Santa de la Espada. Mira, Roa. Lo imposible es justamente eso. Imposible. Yo solo puedo hacer lo que es posible. Pero haces tantas cosas que parecen imposibles para la gente común. ¿Lo hago? ¿De verdad crees que es totalmente imposible que me convierta en la aprendiz de la Santa de la Espada? Bueno, no diría que es totalmente imposible, pero... Entonces, por favor. Incluso la gente de los barrios pobres puede cumplir sus sueños, ¿verdad? Seno se rascó la mejilla y se encogió de hombros. Bueno, necesitaría una compensación adecuada. No trabajo gratis por principio. No cobro por tratar a los niños, pero ayudarte a convertirte en discípula de la Santa de la Espada no es exactamente un tratamiento. Entonces, Roa tragó saliva. Yo, seré tu novia. ¿Qué parte de compensación adecuada, no entiendes? Ouch. Me costó todo mi valor decir eso. Deberías hacer un mejor uso de ese valor. Se nos dejó escapar un pesado suspiro. Roa no sonaba como alguien que fuera a rendirse pronto. Eso significaba que él no podría quitarle los ojos de encima, lo que a su vez significaba que no volvería a casa en un futuro cercano. Está bien. De acuerdo. Te ayudaré un poco. Pero el resto depende de ti. ¿En serio? Jay. Hizo una pausa, su emoción dando paso a la duda. Pero, ¿cómo? Se nos miró hacia las carrozas a lo lejos y dijo, bueno, la Santa de la Espada no acepta discípulos ni aliados porque piensa que solo le estorbarán. Así que, lo único que puedes hacer es demostrar que no serás una carga. Zenos, con Roa a cuestas, llevó la leña hacia la zona donde los aventureros se habían reunido. Ya se alzaban columnas de humo aquí y allá, con participantes sentados alrededor de las hogueras de su elección. Doctor, ¿qué hago para demostrarlo?, preguntó Roa. Zenos miró por encima del hombro hacia ella. Rétala a un combate de práctica. Si puede reconocer tu habilidad como luchadora, no necesitarás rogarle. ¿Quieres que pelee con ella? Roa tembló un poco. Sí. Eres un genio, doctor. Es hora de mostrarle de qué estoy hecha. Eso es, mucha confianza. Realísticamente, Roa no tenía ninguna posibilidad, pero sin el combate la chica jamás lo entendería. Se nos podría ofrecer apoyo en secreto con magia protectora y de refuerzo para que Roa resistiera un poco, pero esto se trataba de que ella demostrara su propia fuerza, así que pensaba limitarse a observar. Haz tu mejor esfuerzo, pero si no funciona, quiero que de verdad te rindas. ¿De acuerdo? Significará que simplemente aún no es el momento. Ok, aceptó Roa, asintiendo solemnemente. El mayor problema ahora era lograr que la Santa de la Espada aceptara el reto. Disculpa, dijo una voz nerviosa mientras se nos buscaba a Aska con la mirada. Eres uno de los invitados con citación especial, ¿verdad? Se giró para ver a una aventurera de aspecto sencillo de pie cerca. Miss Di Ren, si recordaba bien, una domadora de bestias de clase bronce. Perdón por interrumpir. No nos hemos visto, pero... ¿Eres, por casualidad, cercano a Lord Baikla? ¿Cercano? No, respondió Zenos secamente. De hecho, no soy precisamente su fan. Oh. Ya veo. Dijo ella,
algo desconcertada. La joven parecía querer hacer más preguntas, pero Senos no quería que nadie indagara demasiado en su pasado, así que se excusó alegando que tenía cosas que atender y se alejó. Encontró a la loba plateada sentada junto a una hoguera apartada del grupo, con las rodillas abrazadas contra el pecho. Frente a ella estaba un muchacho delgado con una túnica de viajero. José, lo llamó Senos. Oh. Hola, respondió el más joven de los sanadores de élite, girando la cabeza hacia él. ¿Qué haces? Solo le estaba preguntando a la loba plateada por qué se unió a esta expedición. Pero solo murmuró, curiosidad, y se quedó dormida. José se encogió de hombros con fastidio. ¿Curiosidad? Aska descansaba el mentón sobre las rodillas, adormilada. Tal vez su hábito de dormir siempre que podía era una manera de conservar concentración y energía para la batalla. Quítate del medio, mocoso, ordenó una voz áspera. Bego, el líder moicano de los perros calavera, agarró la cabeza de José con una mano y lo apartó de Aska. ¿Qué haces?, exigió José con un puchero. No voy a curarte si actúas así, que lo sepas. No recuerdo haberte pedido nada, respondió Bego con una mueca de desprecio. Luego sonrió con arrogancia al mirar a Aska. Oye, Aska. ¿Me viste allá afuera hoy? Pero la espadachina no respondió. Ni siquiera se movió, limitándose a seguir respirando suavemente en su sueño. Una vena palpitó visiblemente en la frente de Bego. Tú. ¿Cómo te atreves? Apártate, resonó una voz grave. Una gran figura apartó a Bego y avanzó. Las arrugas en su rostro mostraban su edad. Tenía una barba blanca y descuidada, y unos brazos gruesos como troncos cubiertos de cicatrices que narraban una larga historia de batallas. Era Kaiser Dane, el lancero de clase platino. El veterano guerrero, con más de 60 años, sostenía su lanza en posición de combate. Aska Follix, la loba plateada, dijo. Te reto a un duelo. Roa y Senos intercambiaron miradas. El hombre se les había adelantado, pidiendo exactamente lo que ellos querían. Aska, sin embargo, permaneció tan indiferente como siempre. Rugió Kaiser, lanzando de repente su lanza hacia adelante con fuerza. El viento oyó cuando la lanza se detuvo justo antes de tocar la frente de Aska, haciendo que los presentes contuvieran el aliento. Las llamas titilantes de la hoguera se reflejaron en la afilada hoja plateada de la lanza. Impresionante, dijo Kaiser con una pequeña risa. Así que sentiste que no tenía intención de hacerte daño. Retiró lentamente la lanza, y su voz grave bajó aún más. Pero la próxima vez, no me contendré. ¿Qué quieres?, preguntó la loba plateada, abriendo ligeramente un ojo como si reconociera la determinación del hombre. Con la lanza aún apuntándole, Kaiser respondió, deseo poner a prueba mi habilidad. ¿Por qué? He dedicado mi vida al arte del combate. Durante décadas, he vencido incontables criaturas viles. Mi lanza ha alcanzado la cima de la montaña, pero su punta aún no toca los cielos. Quiero ver si realmente te elevas por encima de mí como guerrera. Es mi último deseo como soldado en sus años de ocaso. Aunque la forma de hablar de Kaiser era florida, el significado era claro, había alcanzado la clase platino, el pináculo práctico de los aventureros, pero no había llegado a la clase negra. Dada su edad, quería comprobar si una simple chica, como Aska, era de verdad superior. Ella evitaba los grupos y operaba sola, el hecho de que hubiera aceptado unirse a esta expedición era algo insólito. Para Kaiser, esta era una oportunidad única en la vida. Esto se está poniendo interesante, dijo Carmilla desde el brazalete. Oh. ¿Estás aquí? Por supuesto que sí. Debes saber que mi presencia puede dominar multitudes enteras. ¿No derrota el propósito de ser un fantasma al tener una presencia tan fuerte? Mientras Senos seguía discutiendo con la aparición, sintió que Aska lo miraba por un instante. Muy bien, respondió inesperadamente la santa de la espada al veterano lancero. Kaiser irradiaba prácticamente una aura guerrera. ¿De verdad? Entonces empecemos. Pero tengo una condición. ¿Cuál es?
La mirada de Asuka se dirigió directamente a Zenos esta vez. Primero, luchas contra él. Si ganas, entonces te enfrentaré. Zenos hizo una larga pausa. ¿Qué? La leña crepitante lanzaba chispas al aire. Percibiendo la tensión, otros aventureros se habían reunido en silencio alrededor de la hoguera. Kaiser miró fijamente a Zenos. Recibiste una citación especial, ¿verdad? ¿Cuál es tu clase de aventurero? En realidad ni siquiera soy aventurero. La espesa ceja del anciano se arqueó de sorpresa. ¿Y te atreves a desafiar a un maestro lancero como yo? ¿Qué clase de burla es esta? No, aquí el que debería quejarse soy yo. ¿Puedes explicarme esto, loba plateada? Mientras ambos hombres la fulminaban con la mirada, Asuka separó sus pálidos labios rosados para hablar. Me cuesta recordar rostros y nombres. Solo puedo recordar a aquellos que me dejan una fuerte impresión. Pero por alguna razón, pude recordarte a ti tras solo un encuentro. Quiero saber por qué. Y por eso tengo que pelear contra un lancero de clase platino. De la mochila de seno salió lo que sonaba como la risa estruendosa de la aparición, así que él simplemente la lanzó a buena distancia. Tomando eso como señal de acuerdo, Kaiser comenzó a acercarse lentamente. HMPH. Una farsa. Pero muy bien, si derrotar a este hombre significa que tendré mi duelo, entonces que así sea. Preferiría no ser derrotado, gracias. Un momento, intervino José, poniéndose entre los dos y extendiendo los brazos. Por un instante, Zenos pensó que el chico iba a detener el combate, pero en su lugar sonrió con suficiencia y levantó un dedo. Al menos deberían establecer algunos términos adecuados para el duelo. No queremos que después alguien se queje, ¿verdad? Oye. José parecía demasiado entusiasmado con esto. Aunque, ya había mencionado que no le interesaba la magia curativa, pero que le encantaba escuchar sobre las aventuras temerarias de otros. Al final, se acordó que ganaría el primero en asestar un golpe a su oponente. Como no podían arriesgarse a matarse realmente, Kaiser empuñaría un palo en forma de lanza, y Zenos una espada de madera improvisada con una rama. Después de todo, la misión de Lord Baikla era la prioridad y no podían desperdiciar recursos. Zenos se encogió de hombros y miró a la santa de la espada. Está bien. Lo haré. Pero yo también tengo una condición. ¿Cuál es? Si gano, tendrás que pelear contra Roa aquí y decidir si es digna de ser tu discípula. Si voy a aceptar este desafío ridículo, tú también debes aceptar mis términos. Doctor Zenos. Murmuró Roa detrás de él. El mayor problema era que Asuka aceptara considerar a Roa como discípula. Esta era la mejor carta que él tenía. De acuerdo, respondió Asuka tras un momento de silencio, asintiendo. Parecía darse cuenta de que si Zenos perdía, de todos modos, tendría que luchar con el lancero, así que para ella el esfuerzo sería el mismo. Esto es inútil, bufó Kaiser. No hay manera de que pueda ser derrotado por un desconocido como este hombre. Giró el palo que usaba en lugar de una lanza, probando su peso antes de agarrarlo con firmeza y adoptar una postura de combate. Luego, bruscamente, al pasar a la posición, dijo, no me subestimes, muchacho. De pie frente al lancero, Zenos sintió una presión abrumadora, como si enormes muros invisibles se cerraran sobre él. El cuerpo del anciano, aún firme y acerado, emanaba una aura guerrera que hacía que su ya imponente figura pareciera aún más intimidante. Algunos de los aventureros espectadores, abrumados, cayeron de rodillas. Un aventurero de clase platino estaba verdaderamente en otro nivel. Los verdaderos guerreros no son nada como Aston, murmuró Zenos por lo bajo. En realidad, no había forma de que un simple sanador común tuviera la menor oportunidad contra ese hombre. ¡Ja! Gritó Kaiser, lanzándose de repente hacia adelante con la lanza improvisada. Un rugido ensordecedor retumbó en el aire, y la fuerza del impacto hizo volar a Zenos. ¡Guau! Sin poder hacer nada, Zenos salió despedido hacia atrás, rodando 2 o 3 veces por el suelo. ¡Gajaja! Eso se acabó en un segundo, dijo Bego, que observaba, riendo a carcajadas, mientras Kaiser le daba la espalda a Zenos. Bien, loba plateada, creo que es hora de nuestro
espera un momento, dijo Senos detrás de Kaiser. El anciano se detuvo, luego se giró lentamente. Senos se sacudió la tierra de encima, apoyó las manos en el suelo y se puso de pie. El primero en dar un golpe gana, ¿cierto? ¿Aún no me has golpeado? El ceño de Kaiser se frunció. Así es. No lo golpeó, confirmó Asuka en voz baja. Lo bloqueó con la espada de madera. ¿Te diste cuenta, verdad? No pensé que el chico se levantaría, admitió Kaiser. Volvió a tomar el palo con firmeza, avanzando hacia Senos con pasos tranquilos. Eso estuvo cerca. Exhalando lentamente, Senos alzó su espada de madera. Había usado magia de refuerzo para llevar su visión cinética al límite, lo que le permitió seguir la trayectoria de la estocada y bloquearla con la espada de madera. Normalmente, un arma tan endeble se habría partido fácilmente bajo el impacto del poderoso empuje de Kaiser, pero Senos había cambiado rápidamente a magia protectora, endureciendo la espada. Aunque ese tipo de hechizo solía funcionar solo en seres vivos, también podía aplicarse a cualquier cosa en contacto directo con el objetivo, como sus armas y ropas. La fuerza del golpe había sido mayor de lo esperado, así que aún bloqueando, había salido volando. Kaiser dio un largo paso al frente. ¡Ah! El combate se reanudó mientras la lanza del viejo aventurero volvía a lanzarse contra Senos. Sujetando la espada de madera con ambas manos desde el centro, ahora enfocó parte de su maná en fortalecer sus piernas y se preparó para resistir. Las letales estocadas de Kaiser continuaban sin piedad, con Senos interceptando cada una. Las armas de madera chocaban, y cada golpe resonaba con fuerza en el aire. La multitud, que al inicio murmuraba y se burlaba, poco a poco se quedó en silencio. Observaban cada movimiento del desconocido que lograba resistir a un titán de clase platino. Estaban tan absortos que hasta olvidaban respirar. Pero Senos estaba al límite. La visión potenciada le tensaba los ojos, que comenzaban a enrojecer. No podría mantenerlo mucho más. ¡Gaa! Gritó Kaiser, quizás frustrado, al echar su arma muy atrás. Al instante siguiente, la lanzó hacia adelante con toda su fuerza, más rápido y fuerte que cualquier intento anterior. Esa es mi oportunidad. Senos se movió como si fuera a enfrentarlo de frente, pero giró el cuerpo bruscamente, esquivando la trayectoria del golpe. ¿Qué? En lugar de usar un hechizo defensivo, desvió todo su maná hacia la parte inferior del cuerpo para potenciar sus piernas. Girando para evadir el ataque, aprovechó ese impulso y apuntó al costado de Kaiser con la espada de madera en su mano derecha. Patético, escupió Kaiser, balanceando su lanza en un corte horizontal para contrarrestar el movimiento de Senos. El arma alcanzaría al sanador antes de que su espada llegara al veterano. Pero justo cuando el astil de la lanza estaba por golpearle el torso, Senos entonó, scalpel. Una hoja blanca y pura apareció en su mano izquierda y cortó limpiamente la lanza de madera por la mitad. La fuerza centrífuga del golpe lanzó la punta cortada hacia los arbustos lejanos. Kaiser quedó mirando incrédulo su lanza partida mientras Senos le tocaba el costado con la espada de madera. Listo. Te golpeé. No exactamente según las reglas, pero lo logré, dijo con un suspiro. Unos pocos vítores estallaron entre los espectadores ante la improbable victoria. Un sanador ordinario jamás habría tenido oportunidad contra Kaiser en combate directo. Un sanador ordinario. La única ventaja de Senos era que Kaiser no tenía idea de lo que él podía hacer. Aprovechó una abertura resistiendo con hechizos defensivos hasta que el lancero se sobreextendió, y entonces atacó en el momento justo. Sabiendo que el arma de Kaiser era solo una lanza improvisada, había supuesto que podría cortarla con scalpel. Perdido, murmuró Kaiser, incrédulo. ¿No esperaba un as bajo la manga? ¿Qué era esa hoja blanca? Solo un pequeño truco, respondió Senos. Si hubieras usado tu lanza real, no habría manera de bloquearla o cortarla. La regla especial de, el primero en golpear gana, me permitió arañar una victoria jugando sucio. Murmuró Asuka, con los labios curvándose en la primera sonrisa que Senos le había visto. ¿En serio? ¿Quién demonios eres?, preguntó José, boquiabierto e inclinando la cabeza en desconcierto. «Wow», murmuró Miss Lee, la domadora de bestias. Bego chasqueó la lengua y se alejó frustrado.
Tras un momento, Kaiser soltó una carcajada atronadora. Miró el cielo estrellado un instante, y luego volvió la vista a Zenos. ¿Cuál es tu nombre? Zenos. Zenos. Ya veo. Qué vasto es el mundo. Dijiste que jugabas sucio, pero con otras reglas, estoy seguro de que habrías luchado distinto. Eso no es todo lo que sabes hacer, ¿verdad? Me das demasiado crédito. Apenas logré salir de esta. PFFT, jajaja. Me alegro de haber vivido lo suficiente para presenciar esto. Kaiser le dio a Zenos una fuerte palmada en la espalda con su enorme mano y se marchó de buen humor. ¡Ay! Eso casi me rompe la columna. Mientras Zenos se frotaba la espalda con dolor, Aska se puso de pie con gracia. Eres interesante, dijo, sonriendo dulcemente mientras sostenía su espada, aún envainada en su funda blanca, con la mano derecha. Su mirada plateada se posó en Roa. Bien. Una promesa es una promesa. Empecemos. La tensión en el aire se disipó rápidamente. Todos pensaban lo mismo, esto es inútil. No había forma de que una chica común pudiera contra la santa de la espada. Los aventureros que observaban comenzaron a dispersarse. Aska se quedó allí, casi aturdida. Es decir, sin mostrar el más mínimo esfuerzo. Su espada seguía envainada, y sus dedos ni siquiera rozaban la empuñadura. Daba la impresión opuesta a la presencia imponente de Kaiser. No había ni rastro de voluntad de lucha. Estaba serena. Inmóvil como un mar en calma. Roa se mantenía a unos 10 pasos de su oponente, con una expresión algo tensa. José, que de algún modo había terminado como árbitro no oficial del duelo, levantó la mano derecha. Bien, entonces, empecemos el En el mismo instante en que dio la señal, Roa ya no estaba en su sitio. Hubo una breve pausa y luego cayó de espaldas un poco más lejos. ¿Qué?, murmuró José, perplejo. Miró hacia Aska, quien le lanzó una mirada de reojo. Listo. Si eso es todo lo que puede hacer, la loba plateada se interrumpió cuando Roa se reincorporó lentamente, sobándose la espalda. Oh. Oh, oh, oh. La expresión de Aska cambió levemente. Pensé que no despertaría hasta la mañana. A diferencia del duelo entre Zenos y Kaiser, esta vez se trataba de medir el potencial de Roa como aprendiz, así que no había regla de el primero en golpear gana. El combate terminaba solo si Roa ya no podía pelear o si Aska la consideraba indigna. El plan de Aska había sido dejarla inconsciente al instante y dar por acabado el enfrentamiento. No sé qué pensar de esto, murmuró Zenos para sí, observando a las dos frente a frente. Roa debía ganarse el derecho de ser aprendiz de Aska, así que Zenos pensaba limitar su ayuda a dar solo suficiente magia protectora y de refuerzo para evitar heridas graves. Había considerado un hechizo defensivo para bloquear el golpe, pero el primer movimiento de la loba plateada fue tan rápido que no alcanzó a conjurarlo a tiempo. Oh. La chica lo está haciendo mejor de lo previsto, susurró Carmilla justo al oído de Zenos. ¡Pac! El sol ya se había puesto, así que el espectro había salido del brazalete para mirar. Al menos tuvo la decencia de volverse invisible, de modo que nadie la notó. Te dije que dejaras de aparecerte así. Carmilla rió. Sí, sí. En todo caso, la chica Kumil es más hábil de lo que pensábamos, ¿no? Supongo que sí. La rápida recuperación de Roa no se debía solo al hechizo defensivo tardío de Zenos. Sus propios reflejos, agudos por ser miembro de la tribu cazadora Kumil, le habían permitido esquivar un golpe directo. Aska sostenía la espada envainada con flojedad, dejándola colgar de su mano izquierda mientras un leve movimiento recorría su brazo. ¡Ah!, gimió Roa, volando de nuevo mientras el viento rezagado silbaba en el aire. La velocidad de Aska era increíble. Incluso con su visión mejorada por magia, Zenos apenas podía seguir los rápidos toques de la funda. Roa, que había rodado por el suelo, volvió a levantarse. Puedo seguir. Esta pelea no gu. Volvió a ser derribada antes de acabar la frase, solo para reincorporarse. Así ocurrió 2, 3, 4 veces. Zenos no había usado más magia protectora,
pero los instintos de cazadora de Roa le permitían evitar un golpe letal cada vez. Eres terca, murmuró Aska, con los párpados medio cerrados. Y me estoy quedando con sueño. Por primera vez, su mano derecha se posó sobre la empuñadura. «Oh no», murmuró Zenos, extendiendo la mano derecha. Si Aska desenvainaba, Roa no tendría ninguna posibilidad. Tendría que usar toda su magia para salvarla. Pero... Sí, soy terca, declaró Roa. Soy la hija de la Santa de la Espada, después de todo. Ante la osada afirmación, el aire alrededor de la loba plateada cambió. Sus ojos entrecerrados se abrieron y se fijaron directamente en Roa. La hija de la Santa de la Espada. Así es. No, es un chiste muy gracioso. ¿Por qué bromearía con eso? Tengo la sangre del dios del trueno, la tengo. Risas incrédulas se alzaron entre los presentes, pero Aska permaneció en silencio. Su mano derecha volvió a bajar mientras se acercaba lentamente a Roa, deteniéndose a corta distancia. Se quedó allí unos segundos en silencio, luego giró sobre sus talones. No acepto aprendices. Espera. Aún no he. Estoy cansada. Terminamos por hoy, cortó Aska. Pero... hizo una pausa y luego reanudó su camino hacia la carreta. Aceptaré tu desafío cuando despierte. ¿En serio? El rostro de Roa se iluminó al instante y comenzó a saltar de emoción. Magullada y golpeada, se lanzó sobre Zenos, rodeándolo con fuerza con los brazos. Lo logré, doctor, lo logré. Aún no soy su aprendiz, pero me dará otra oportunidad y es todo gracias a ti. Gracias, gracias, eres increíble. Quizás Aska se había conmovido por la persistencia de Roa. Quizá algo en la declaración de la chica había despertado algo en el corazón de la Santa Espada. Fuera lo que fuera, la postura de la loba plateada parecía haberse suavizado un poco. Fuera como fuese, Roa estaba un pequeño paso más cerca de su sueño. Bien por ti. ¿Podemos irnos a casa ya?, preguntó Zenos. Además, era un poco difícil respirar con Roa aferrándose a él de esa manera. Yo también me encantaría volver a casa, intervino José con frialdad, pero las caravanas no darán la vuelta. Lo sé, de acuerdo. Lo sé. Solo era un deseo. Con Roa aún abrazándolo, Zenos alzó la vista hacia el cielo nocturno y suspiró. Ahora estaban muy lejos de la clínica, perdidos en medio de la nada. Una estrella solitaria cruzó los cielos negros como la tinta. Mientras tanto, de regreso en la clínica de la ciudad en ruinas, una joven elfa y 3 semihumanos se sentaban alrededor de la mesa del comedor. El doc todavía no vuelve, murmuró Sopia con un suspiro, apoyando la barbilla en sus manos. Fui a la plaza del árbol centenario, pero ya no había nadie. Seguro se fue con ellos. Se rascó la cabeza y miró hacia el techo. ¿Todo esto es porque le pedí que cuidara de Roa? Concuerdo, dijo Linga con tono punzante. Si Zenos no regresa, será tu culpa, Sopia, acusó Loeb. Ante el acoso de Linga y Loeb, los hombros de Sopia se hundieron de manera poco habitual. Lily se acercó a la mesa cargando una bandeja con una tetera. No culpen a Sopia, dijo. Yo también le pedí que cuidara de Roa. Y aunque no lo hubiéramos hecho, Zenos no se habría quedado de brazos cruzados. Simplemente no es ese tipo de persona. Sosteniendo su cabeza entre las manos, Sopia dirigió la mirada hacia Lily. Sabes, Lily, no entiendo cómo logras mantener la calma en momentos como este. Yo tampoco, dijo Linga. Hasta estaba tranquila cuando Zenos se enfrentó a los ejecutivos del gremio negro. Loeb gruñó. Tiene la gracia y confianza de una esposa legítima. ¿H? Eso no es cierto en absoluto, balbuceó Lily, nerviosa, mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Tenía un presentimiento cuando Zenos fue a buscar a Roa, así que... Por eso le había dado la mochila a Zenos. Lily sabía que Carmilla había escondido dentro la pulsera. Linga y Loeb se miraron entre sí y luego se encogieron de hombros. Bueno, Lady Carmilla está con él, así que estará bien, creo, dijo Linga. De acuerdo.
Volverá como si nada hubiera pasado, como siempre, añadió Loeb. Pero Sophia permanecía en silencio, mirando al vacío. ¿Qué pasa, Sophia?, preguntó Lily. Oh, es solo que... Estoy de acuerdo en que estará bien. Pero esa expedición no iba hacia Sagras. Sí, eso decía el periódico, confirmó Lily con un asentimiento. Sophia se veía pensativa mientras continuaba. He conocido a algunas personas Kumil, y como son cazadores de nacimiento, son realmente resistentes físicamente. Individualmente ya son fuertes, pero en grupo, especialmente, son incomparables. Por eso podían establecer asentamientos en zonas montañosas infestadas de bestias mágicas. ¿Qué intentas decir?, preguntó Loeb, ladeando la cabeza. Bueno. A pesar de eso, la aldea de Roa fue destruida en un ataque de bestias mágicas. Las demás guardaron silencio. En esencia, Sophia estaba insinuando que la bestia mágica que había caído sobre la aldea debía de haber sido excepcionalmente poderosa. Linga tomó un sorbo de su té. No estoy segura de que tiene que ver eso con todo. Roa era muy pequeña cuando su aldea fue destruida, así que no estoy segura de cuánto recuerde sobre su lugar natal, pero... La voz de Sophia se tornó un poco más baja. Su aldea solía estar en algún lugar de Sagras. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.